Juanerges Podcast en 3, 2, 1. Los hijos del trueno te dan la bienvenida a este espacio. Un espacio en donde podemos compartir acerca de la vida, hablar sobre nuestras inquietudes y la forma en la que somos discípulos, siguiendo el llamado de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estás preparado? Mi nombre es Jackson Graterol. Mi nombre es Francisco Niño. Y aquí comenzamos. Hola, ya es miércoles y aquí estamos en una nueva entrega de Juanerges Podcast. Para aquellos que pensaban que no iba a haber segunda edición, pues aquí estamos, recargados con una conversación amena y con un tema súper interesante. Y bueno, sí, el tema del día de hoy a muchas personas como que les causa ruido e incluso incomodidad cuando vamos a tocarlo. Pero ya va, no se me asusten, que vamos a hablar de un tema que también está muy relacionado con nuestro seguimiento del Señor, de aquello que hemos hablado sobre el discipulado. Es por eso que hemos querido estrenar un nuevo segmento, al cual denominamos Exprésate, en el cual tú que nos escuchas podrás opinar acerca de los temas que vayamos tratando. En este caso, de la vocación. Escuchemos a ver qué opinan. Para mí la vocación es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón y que a su vez hacemos nuestra voluntad y la voluntad de Dios para así alcanzar la felicidad plena. Para mí la vocación es un llamado que Dios hace directo al corazón. Es descubrir a Jesús y comprometerse con el mensaje que Él nos comparte. La vocación no es un gusto personal ni un talento innato, no consiste en hablar de lo que nos gusta hacer o hacer eso específicamente, sino que es aquello que nos impulsa y que nos anima a salir de nuestra zona de confort y a despertar, a discernir, a cultivar y ser tanto receptores como instrumentos para descubrir aquello que Dios nos invita y que va a hacernos plenamente felices, ya que ha sido ese sueño que ha pensado para cada uno de nosotros desde antes de nacer. La vocación, creo que cuando escucho esta palabra siento como que esa esperanza, ya que es el proyecto que tiene Dios en mi vida. Es el proyecto que yo decido si quiero verlo cumplido, ya que también está la libertad de cada uno de nosotros. Pero aquí donde Dios siempre nos vaya enamorando poco a poco de ese caminar que quiere que lo hagamos plenamente en lo que nos gusta, en lo que nos hace ser llamado, ese llamado que siempre va a estar allí y que no va a llamar de algo específico, pero que tiene una meta que es nuestra felicidad plena, que es la santidad. Y de verdad que ha sido bastante interesante escuchar lo que la gente nos plantea acerca de la vocación. Hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero a mí siempre me ha parecido interesante ver la vocación como un misterio, porque estamos conscientes de que es un llamado, es una invitación a cumplir una determinada misión en este mundo, pero se define como misterio porque no siempre sabemos los pasos que hay que dar. O sea, no nacimos con manuales para saber cuál es nuestra vocación, sino que implica un proceso de ir descubriendo poco a poco. Hasta Jesús tuvo que pasar por esta experiencia y siendo el Hijo de Dios. Bueno, sí, pero siéndote sincero, de verdad que por lo menos cuando uno es muchacho, uno le da como que cierto temor de que le hablen acerca de la vocación, porque en lo personal yo siempre pensaba que cuando venían con un cuento, que cuál es tu vocación, se referían únicamente para tratarse de que ibas a ser sacerdote, y entonces uno a veces tiende a huirle a ese tipo de cosas. No sé si a ti te pasó algo parecido. Yo creo que todos pasamos por ese momento de miedo que nos preguntan por nuestra vocación, pero también es bonito darse cuenta que la vocación es mucho más amplia. Primeramente estamos llamados a la vida,
a tener una vida que sea plena y también a disfrutar cada momento que Dios nos va regalando. Esa es nuestra primera vocación. También estamos llamados a ser felices. O sea, Dios nos quiere a nosotros que nos realicemos, que tengamos felicidad. Él nunca nos quiere ver tristes. Entonces estamos hablando de una vocación primera a la que Dios nos ha llamado y que nos da regalo, que nos da como regalo, que nos da como don. Y bueno, ciertamente como tú dices, pero no sé, es como bastante interesante cómo uno va cambiando esa perspectiva a medida que uno va como profundizando en el sentido de conocer a Jesús, de la experiencia que uno va teniendo, porque ciertamente cuando uno comienza el camino o uno no es tan experto en esta materia, uno puede a bloquearse o simplemente como a oírle tanto que no es consciente de eso que tú estás diciendo, y que es bastante importante porque uno va entendiendo el sentido de nuestra vida, el para qué estamos en este mundo. Además que la vocación va mucho más allá de la profesión que nosotros queremos. Generalmente la gente tiende a confundir profesión y vocación, y vemos que son cosas que están íntimamente relacionadas, pero también que son bastante distintas. O sea, generalmente cuando un chamo, no sé, de 5º año se pregunta qué va a hacer, en muchas ocasiones piensa más en el dinero que le va a dar, en la posición, en el estatus, que en su propia felicidad. Y también vemos muchos casos de personas que quizás llegan a tener todo a nivel de lo material o de lo que han soñado, pero al final se encuentran muy vacíos. Y el tema de la vocación apunta a eso, a nuestros anhelos más profundos, a lo que hay en nuestro corazón y con lo que nos podemos sentir realizados. Sí, bueno, pero yo no sé qué opinas tú, pero siento que, por ejemplo, uno le va dando como que más sentido cuando uno deja a Dios estar en el centro del corazón, porque ciertamente cuando yo estaba a punto de graduarme, en 5º año, yo nunca pensé, o sea, para qué era bueno. Simplemente como que apuntaba, como tú dices, a eso que me pudiera generar mucho dinero, o no sé, eso que me pudiera generar fama, pero que tal vez no me hacía tan feliz. Pero bueno, eso uno como que lo va entendiendo poco a poco. Y yo pienso que como para darle más consistencia a esto, ¿por qué no les presentamos a los que nos escuchan algunos ejemplos bíblicos? Bueno, aquí te lo tengo, porque en la Biblia hay demasiados ejemplos sobre llamados vocacionales, y a mí especialmente me llama la atención el llamado de Jeremías. ¿Por qué me llama la atención este personaje? Porque Dios lo llama siendo un chamo. Y lo bonito de esto es que siempre Dios suscita apóstoles, suscita a los profetas o llama a las personas, generalmente en situaciones muy difíciles. Es decir, que en la situación que nosotros estamos viviendo como sociedad, o sea, Dios necesita también de apóstoles, de discípulos valientes que sean capaces de anunciar la palabra de Dios, pero también de denunciar aquello que está mal. Y Jeremías es interesante también porque él le reclama a Dios, le dice: pero ¿por qué me eliges a mí, que soy un joven, que no sé hablar? Y Dios le dice: yo estaré contigo en cada momento, he estado contigo incluso antes de que naciera, y por eso te doy la orden de que vayas y pronuncies mis palabras en una situación muy adversa. Y bueno, este caso de Jeremías no es el único que se nos presenta en el Antiguo Testamento. A mí me gustaría compartir uno que me parece bastante interesante, y es el caso de Moisés, porque él viene a aparecer en un momento bastante interesante y crítico del pueblo hebreo, y precisamente es cuando ellos están siendo esclavos del faraón en Egipto. Y bueno, Dios se vale de cualquier medio para llegar a nuestra vida y pedirnos a veces cosas que parecieran imposibles. Y es muy interesante porque dicen que, dice el libro del Éxodo, que Dios le habló y le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que iba a servirse de él
para liberar a su pueblo. Entonces es bonito porque Dios, siendo todopoderoso, Dios pudiendo hacer hasta lo imposible, necesita del ser humano, y para eso le da una vocación única a cada quien, para que dé su aporte a la salvación del mundo, o sea, dé su aporte a una historia de la salvación que todavía está creándose. Lo fundamental de estos dos personajes ya mencionados es que, a pesar de las situaciones difíciles que se les presentan, ellos dicen que sí. Pero también en el Nuevo Testamento hay una figura algo compleja, que es la del joven rico, que se presenta como un buen chamo, una persona que había cumplido los mandamientos desde pequeño y que lo tenía arraigado en su corazón, pero que le pasa algo bastante interesante cuando se encuentra con Jesús. Y bueno, todos conocemos en ese pasaje que Jesús lo mira con amor. De hecho, hay algunos que se atreven a decir que él hubiese podido pasar a ser el 13º apóstol. Bueno, se atreven a decir eso porque realmente cumplía con todo lo que una buena persona debe hacer. Cumplía los mandamientos, era bueno con el prójimo, pero le pasaba algo. O sea, su confianza no estaba totalmente en Dios, sino que estaba apegado mucho a sus bienes. Entonces ese apego capaz no lo dejó ver con claridad, o no sé, como impidió ese seguimiento con Jesús, que le estaba ofreciendo todo. O sea, simplemente ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para luego seguirme. Y él simplemente prefirió las cosas terrenas antes que las celestes. Tampoco podemos juzgar la figura de este joven de una manera sumamente dura, porque también habla de nosotros. O sea, si Jesús se apareciera y nos dijera ven y deja todo, yo pienso que sería demasiado difícil. O que nos diga también ve y anuncia la palabra en tal lugar. Todo eso implica un esfuerzo bastante grande, pero sobre todo mucha fe y confianza en Jesús. Y es que eso nos pasa. O sea, te digo que a veces como que me identifico con este joven rico, porque bueno, aquí sí contaré alguna anécdota de mi historia vocacional, porque fíjate que cuando yo, no sé, como comencé este proceso de qué quiere Dios, o sea, de plantearme ese tipo de preguntas, yo estaba como que organizando todo según lo que yo quería, pero nunca me había cuestionado de esa forma. Y precisamente yo estaba planificando muchas cosas para salir del país, estudiar, tener mi casa, aspirar a cosas grandes, pero resulta ser que a veces Dios como que llega en un momento que Él únicamente lo quiere. Y bueno, yo me hice este cuestionamiento y yo sufrí, te digo, en el sentido de que, oye, ya tenía todo casi listo y Él me estaba pidiendo una entrega, un sí para asumir un voluntariado en ese momento, pero que yo luché internamente, porque era precisamente eso que tú dices. O sea, era dejarlo todo para seguirlo a Él, y nos cuesta porque precisamente a veces queremos controlarlo todo, pero a veces nos desviamos un poco de ese para qué Dios nos creó y para qué nos necesita en este mundo. Con el tema de dejarlo todo, también yo recuerdo un salesiano que está al inicio de mi historia vocacional, que siempre me decía que a veces uno contempla sus cosas de una manera bastante reducida, pero siempre Dios te llama para cosas más grandes. Incluso toda la grandeza que uno puede aspirar, siempre Dios tiene algo más con eso que queremos. Y también yo lo puedo ver en mi vida. Quizás yo de alguna manera, siendo muchacho, quizás nunca me cuestioné sobre aquello que me iba a hacer feliz o aquello que pudiera ayudar a los demás. Por eso el tema de Dios en mi vida, o sea, Dios como presentándome también pues el camino vocacional, o sea, fue como un balde de agua fría. Ciertamente uno tiende a hacer sus planes, a soñar, pero
a veces también se le escapan muchas cosas. O sea, podemos pensar cosas para nosotros, lo que queremos lograr, pero a veces también se nos olvida lo que podemos hacer con aquella gente que lo necesita, con aquella gente que está esperando de una palabra. Yo siento que para eso estamos y por eso también puede resultar complicado el tema de la vocación para muchos muchachos que quizás ahorita nos estén escuchando y que se estén cuestionando acerca de este tema. Y bueno, sí, con eso que tú estabas diciendo, precisamente me hacía recordar una fecha que para mí pasó a ser fundamental en mi proceso mi proceso vocacional, pudiera decirse. Porque, como tú dices, o sea, a veces uno ni se da cuenta, pero Dios llega en un momento preciso y en el que menos uno lo espera. Porque por lo menos para mí, el 27 de julio del 2013, fecha en el que se estaba realizando la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, fue para mí como un despierta. Algo así como que si Dios me estuviese hablando por medio de las palabras del Papa Francisco. Y en esa oportunidad él se estaba dirigiendo a los jóvenes en la vigilia y él nos decía que Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Y él nos invitaba a seguir a Jesús porque él nos ofrece algo mucho más grande. Él nos ofrece una vida plena. Él nos ofrece como eso de asumir la vida y no quedarnos en el balcón, o sea, siendo como espectadores, así, ajenos a lo que está sucediendo. Entonces es como, no sé, o sea, me pareció interesante y me movió bastante porque en palabras muy sencillas del Papa, él nos hacía caer en cuenta de que nosotros teníamos que asumir nuestra vida con bastante compromiso y con bastante responsabilidad, porque, o sea, nuestra vocación, nuestro sí, como estos personajes, Jeremías, Moisés, nuestro sí puede ayudar a muchas personas, o nuestro no puede hacer falta para que muchas personas se salven. Entonces creo que nuestra vocación, aunque es personal, cobra sentido cuando con nuestro sí podemos ayudar a muchas personas, y creo que nosotros lo hemos experimentado con ese sí que dijimos algún día en este proceso de ser salesianos. Aunque tú tengas más años, seas más viejo que yo en cuanto a ser salesiano, ¿no? Pero hemos visto cómo con nuestro sí hemos podido ver grandes cosas que ha hecho Dios en medio de los muchachos. Y lo interesante de seguir el llamado de Jesús es que no solamente te cambia a ti, sino que progresivamente va cambiando tu entorno. O sea, yo recuerdo mi familia en algún momento cuando yo le planteaba lo de mi discernimiento vocacional, ninguno estaba de acuerdo. Incluso mi mamá, o sea, las personas más cercanas, o sea, decían como, cónchale, este está loco. Pero yo siento que poco a poco ellos han hecho camino conmigo y son de las cosas que yo más agradezco, pues. O sea, de los regalos que Dios me ha dado, Dios, es también el camino que ha realizado mi familia y la gente que yo quiero y amo. También este proceso vocacional a mí me ha dejado grandes experiencias como amistades en Cristo. O sea, de esas amistades que te llevan hacia Dios y que juntos caminamos. Personas que me ayudan a reconocer también mis errores y que siempre están cuando hay alguna dificultad. O sea, amistades que nosotros definimos como que caminamos siempre en santidad. Y también, importante que en ese 2013 también me pasa a mí algo interesante. Y es porque yo comienzo a asistir a una parroquia salesiana en Dolorita con esa experiencia, con una experiencia de misión. Y a mí eso me cambió la vida. O sea, no fue nada más que cambió algunas formas de ser, sino que cambió mi vida porque me dio una perspectiva en cuanto a lo que yo podía hacer en pro de los demás y también de llevar a Jesús pues a los demás. O sea, yo siento que Jesús a mí me cambió la vida en esa experiencia y yo siento que ahí marcó como un cambio total en lo que yo soy. Bueno, yo no sé qué opinarás tú, Jason, pero yo siento que en ese ir descubriendo la vocación, por lo menos en mi caso, yo era una persona bastante egoísta. O sea, siempre
siempre pensaba en lo que me convenía a mí, en lo que iba a ser más provechoso para mí, pero muchas veces como que me olvidaba de lo que pudiera ser beneficioso para mi familia, para mis amigos, o cómo intentar dar como que un granito de arena para que el mundo fuese mejor. Pero siento que algo bastante valioso de ir descubriendo la vocación, iluminados siempre con esa compañía grandiosa que es Jesús, y que es allí donde podemos entender que cuando Él nos decía yo soy la luz del mundo, porque, o sea, estando con Él, como que muchas cosas como que van cobrando sentido. Hay veces que no entendemos para dónde vamos, o sea, eso es mentira. Yo siento que es mentira si les decimos a los muchachos que algún día vamos a tener todo totalmente claro, porque como tú decías al inicio, es un misterio. Pero en lo personal, yo siento que ir descubriendo la vocación me ha hecho comprender de que la vida va cobrando más sentido cuando la vas donando, y sobre todo tiene más sentido cuando tú te dejas como que interpelar cada día por ese amigo del cual hablamos en muchos audios, ese amigo que estuvo desde el inicio con los discípulos de Emaús y que a lo largo está en nuestra vida y que nunca deja de estar, porque siempre va caminando con nosotros, explicándonos las escrituras y partiendo para nosotros el pan. También es bonito ver, pues yo lo comparto desde mi historia vocacional, que siempre la adolescencia, esta etapa de la juventud, suele ser bastante difícil en algunos aspectos. O sea, tú hablabas del egoísmo en tu manera de ser, pero yo también quizás pasé por un momento donde sufrí bastante por no encontrarle sentido a lo que estaba haciendo. Y yo siento que son las cosas que más ha marcado mi vida, porque quizás ya estaba estudiando en la universidad, estaba logrando lo que estaba en mis planes, pero, o sea, no encontraba sentido, pues. O sea, y yo siento que es una de las cosas que quizás más insatisfacción nos puede dar. O sea, hacer muchas cosas, pero al final llegar a tu cuarto y sentirte vacío. Y yo siento que el encuentro con Jesús, o sea, da plenitud. Hoy un joven me comentaba, o sea, que qué diferencias había entre felicidad y plenitud. Yo le comentaba que a mí no me parecían como dos realidades distintas, sino que las dos se complementaban. O sea, mientras más feliz soy, o sea, más plenitud tengo, y viceversa. Y yo siento que esta plenitud solo la encontramos en Jesús, que es camino, verdad y vida, como tú decías, pero que no se da nada más en alegría y que no vamos a tener problemas, sino que incluso en la dificultad nos deja como la esperanza de seguir caminando y de que hay muchas cosas buenas que hacer en el mundo y desde nosotros, pues. O sea, Dios está transformando nuestra vida, y en la medida que transforma nuestra vida, también transforma a los demás. Yo siento que ese sentido de esperanza nos ayuda a ver la vida con mayor luz, con mayor alegría también, y ver las cosas de manera más positiva. Y bueno, y creo que eso es bastante fundamental, porque eso es mentira de que nosotros vamos a decir, ay, encontramos la vocación, o ay, somos cristianos y ya se acabaron los problemas, todo va a ser color así bonito, todo va a estar bien acomodado. Eso es mentira. O sea, nosotros tenemos que estar, como diría Don Bosco, con los pies bien en la tierra, de que bueno, que nosotros tenemos que asumir nuestra vocación con tal compromiso de que sabemos que vendrán días muy buenos, como vendrán días bastante difíciles, pero eso no puede derribarnos, porque hasta los mismos apóstoles vivieron una etapa bastante ruda. Ellos sufrieron la persecución, pero ahí estaban, o sea, luchando por llevar la buena noticia a todos lados. E incluso yo diría que pudiéramos tomar como ejemplo esta imagen que utilizó el Papa en esa famosa bendición al inicio de toda esta pandemia. O sea, ¿por qué tienen miedo si van con nosotros? O sea, yo siento que los mismos discípulos, a pesar de que fueron comprendiendo muchas veces que no tenían las cosas tan claras,
no sé, como que sabían que si iban de la mano de Jesús podían lograr muchas cosas. Y bueno, siento que eso es una certeza que uno poco a poco lo va comprendiendo en su historia de vida. Por eso nosotros les hemos querido compartir, aunque no es todo, ¿verdad? Porque si nos pusiéramos a hablar aquí de nuestra historia de vida, capaz que ni terminaríamos y haríamos audios y todavía faltaría qué decir. Pero por eso es que queríamos compartir, aunque sea esos detalles, como para iluminar, porque en la Biblia hay muchos ejemplos. Nosotros teníamos estos ejemplos y capaz ustedes tienen ejemplos mucho más valiosos que los que nosotros les dimos. Por eso la invitación es a que compartan con nosotros eso que les llama la atención acerca de la vocación, que es, y tal vez alguna partecita de esa historia en la que ustedes mismos, por el camino que van haciendo, han ido comprendiendo este tema. Lo interesante de esto es que no solamente se trata de que nosotros hablemos y hablemos, sino que también tú nos compartas tus resonancias sobre el tema. Es por ello que en nuestro fanpage de Boanerges en Facebook también estaremos respondiendo cualquier pregunta que tú tengas y además te vamos a hacer un obsequio, así que activos también por esa red. Y bueno, antes de las conclusiones finales, quisiéramos invitarte a seguir algunas páginas. La primera de ellas, queríamos invitarte a que sigas a Lío Juvenil en Instagram, en Facebook. Ellos han sido bastante buenos con nosotros y nos han promocionado, así que nosotros le damos nuestros saludos y bueno, esperemos que tengan muchos más seguidores. Como ya saben, nosotros también somos posnovicios y pertenecemos a la comunidad del posnoviciado Santo Domingo Sabio. Es por ello que si quieres saber acerca de nosotros, acerca de nuestra comunidad y acerca de nuestra casa de retiro, también nos puedes seguir en Instagram a través de Soy Piso Salesiano. Y bueno, para que este podcast salga a la luz, siempre tenemos que tener el permiso de nuestro director. Por eso en esta oportunidad te vamos a invitar a que lo sigas en su canal de YouTube, porque nuestro director es youtuber. Entonces él allí los domingos proporciona un mensajito, una reflexión acerca del Evangelio. Entonces, en este tiempo de pandemia en el que mucha gente busca reflexiones acerca del Evangelio, te puedes dar el chance de ir y escuchar la reflexión del Padre Carlos da Franca. Mientras nosotros estamos felices de siempre realizar este podcast los días miércoles, pero lo que nos hace más felices es la respuesta de tantas personas que nos escuchan. Por eso quiero recordarles que seguimos en el camino con el resucitado a tu seu.